Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech, es el rabino Mijael Ávila. En este día, que corresponde al día 28 del mes de Kislev del año 5775 y conforme al calendario secular 20 de diciembre del año 2014. Estamos inmersos en la fiesta de Hanukkah y en esta festividad que tenemos la bendición de poder estar, espero que sean momentos de reflexión de ella y por supuesto de alegría con nuestros hijos. Ahora que estuvimos en el primer día de Hanukkah aquí, es increíble cómo es la naturaleza humana, porque yo ya había olvidado lo que significa para un niño o una niña la felicidad de un juguete. Y no es tanto, obviamente, un olvido consciente, sino más bien es la conciencia de ver a un niño y a una niña, a Neti, a Zafir, a Baruch, en extremo contentos, brincando, ¿verdad? Como consecuencia de recibir sus regalos de Hanukkah. Y qué bonito, yo creo que son cosas que, en mi caso, que ya mis hijos están un poquito mayores, ya no las vivo tan de cerca y entonces ya no estoy tan consciente, pero el hecho de haberlas retomado me llama a la reflexión y a un cambio. Yo creo que tengo que cambiar porque Rabbi Yeshua lo dijo muy claro, que si no nos hacemos como los niños, no entramos al reino, ¿verdad? Y que obviamente el hecho de que voltemos a ver a los niños, aunque nuestros hijos ya estén grandes, amados, no desperdiciemos el momento, porque creo yo que lo pude haber desperdiciado durante un tiempo al no estar conscientes de la felicidad que le provocamos a los niños y la felicidad que nos transmiten ellos a su vez. En esta perashá, la perashá llamada Miketz, tenemos un evento en donde comienza la vida de Paró. Y posteriormente se centra toda la perashá en la vida de Yosef. Y por supuesto sus ajim, sus hermanos. Y en esta tarde yo quisiera compartirles una charla que se titula 9 lecciones de un líder. 9 lecciones de un líder. Hemos platicado con anterioridad que hay una gran controversia en torno a lo que vendrían a ser el liderazgo. Y esta controversia, amados, aún no gana ninguno de los bandos. Hay gente como yo, y creo que como Sharet Baruch, que tenemos claro que el liderazgo se debe de hacer, o sea, se debe de crear, se debe de estimular para que crezca. Y hay quien dice que el líder nace desde pequeño. Sin embargo, podemos aprender de los líderes, y uno de los líderes que habla la Torá es ni más ni menos que Paró. Cuando nosotros volteamos a ver la Torá, muchas veces podemos suponer que solamente los grandes hombres y mujeres que están puestos pudieran darnos enseñanzas, y de hecho esa es la convicción del judaísmo tradicional. Sin embargo, hemos podido dar conferencias relacionadas con un personaje. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el suegro de Moshe? Yitro, ¿verdad? En donde compartí una serie de enseñanzas que Yitro le transmite a Moshe. Y hoy vamos a ver 9 lecciones de un líder, pero basándonos en la vida de Paró. Yo espero, amados, que podamos prestar atención en la medida de que yo puedo advertir que hay una gran carencia de liderazgo. Veo una carencia de liderazgo en las mujeres, veo una carencia de liderazgo en los hombres, y me refiero de forma genérica. Y por supuesto, como Keilah no somos la excepción. Muchas veces cuando nuestros hijos empiezan a crecer, se nos empiezan a ir de las manos. Y eso es ni más ni menos que una falta de liderazgo. Cuando nosotros vemos que tal vez en la Keilah estamos empezando a perder renombre o atención, eso también es una pérdida de liderazgo. Cuando nosotros estimamos que tal vez nuestros hijos o la gente que depende de nosotros ya no nos hace caso, eso es pérdida de liderazgo. Cuando nosotros consideramos que tal vez la autoridad que sea, a final de cuentas, no está ejecutando lo que debe de ejecutar por miedo, por razones absurdas o por justificantes que la persona tenga, a final de cuentas, esa es una pérdida de liderazgo. En el caso de Paró, nosotros vemos que
era un personaje ni más ni menos que, como el día de hoy, enfrentarnos a un presidente de Estados Unidos, un Barack Obama. Yo no sé si alcancen a comprender las dimensiones de ello, pero para ponerles el símil de lo que vendría a ser el presidente Barack Obama, el hombre más poderoso del mundo, digamos que en materia de seguridad, y me refiero de seguridad como la que maneja Sharet Baruch, se sabe que uno puede tener segura su casa, su persona, sus pertenencias, pero en la medida que uno quiere más seguridad, llega un momento en donde el costo-beneficio de tener una seguridad empieza a ser excesivamente caro. Imaginémonos que de pronto decimos, vamos a poner unas cámaras en la casa para que vigilen. Bueno, pues tal vez no es tan oneroso. Pero vamos a comprar también doble chapa. Y además vamos a poner sensores. Y además vamos a poner rayo láser. Y además vamos a poner cercas. Y además vamos a comprar un perro. Y entonces todo se empieza a encarecer. Pero todo lo que he mencionado no es suficiente para tener al 100% segura una casa. Todavía restaría un cuerpo de seguridad que esté perimetrando todo el área. Y esto, si nosotros lo trasladamos a lo que vendrían a ser los presidentes, todos los presidentes sin excepción tienen un cuerpo de seguridad en extremo grande, porque ellos no pueden salir, o como lamentablemente ocurre eventualmente en algunos países, que hay los magnicidios en donde algún candidato lo llegan a asesinar o algún presidente lo llegan a asesinar, pero son verdaderamente excepcionales. Los cuerpos de seguridad de la diplomacia son cuerpos muy experimentados, muy capaces, y detrás de esa capacidad y esa experimentación tienen una serie de técnicas y de conocimientos que les posibilita a ellos dar un grado de seguridad, el 100%, les digo yo, para que el presidente de la República Mexicana esté al 100% seguro, les digo yo, la capacidad de México no alcanza. No alcanza. O sea, México económicamente no tiene el poderío económico para tener 100% seguro al presidente. Pero ¿qué pasa con la contraparte de Estados Unidos? Él viaja con algo que le denominan la bestia, que es un vehículo blindado que pesa varias toneladas, que no nada más está blindado para balazos, sino también está blindado para explosiones, para bombas. Y cuando hay algún suceso en donde se requiere que el presidente esté salvaguardada su seguridad, lo ponen en un avión, en el avión presidencial, y lo ponen a volar, ¿verdad? Y ese avión presidencial tiene radares que imposibilitan que los radares tradicionales lo puedan identificar, y trae un cuerpo de seguridad, digamos que como ningún otro presidente. Se sube al coche, está totalmente custodiado, se baja y hay un cuerpo de seguridad impresionante, vuela y hay otros dispositivos de seguridad como ningún otro presidente. Quiero que entiendan que ese grado de seguridad que tiene Barack Obama, imagínenselo pero proporcionalmente de Paró, porque Paró ni más ni menos era el hombre más rico de esa época. Paró ni más ni menos era la persona más poderosa del mundo. De tal manera que cuando Joseph iba a hablar con Paró, imagínense Paró preguntándole, oye, fíjate que yo tuve un sueño. Pues dígame, patroncito. Fíjate que soñé que habían unas vacas y esto. Pues no sé, desde antes yo estaba pensando que a lo mejor pudiera. Y desde el momento en que la persona empieza a hablar, el hombre más poderoso, el hombre más educado, ¿ustedes creen que va a recibir un consejo o una advertencia de un hombre que no muestra en sí mismo su preparación y por supuesto la eficacia de lo que dice que conoce? No lo iba a recibir. Por ello es que es bien importante que entendamos, por mucho que digamos que somos hijos del Eterno, no basta con decirlo, hay que parecerlo, hay que demostrarlo, porque si no, en realidad son puras pifias que hacemos. Ese es un hijo del Eterno, mira nomás cómo ahí trae la camisa de fuera toda cochina. Entonces Joseph dice que se sale de la cárcel y se lava. ¿No lo leímos? ¿No cuida su aspecto? Entonces él sale con su aspecto bien tratado, se presenta con el hombre más poderoso del mundo y comienza, antes de este encuentro, con un Paró que no sabía qué hacer. Lo primero que se le ocurre, y es la primera lección que encontramos del líder, es que Paró se asesoró.
Yo sigo insistiendo, amados, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Y noten esto. Paró, dice, por la mañana su espíritu estaba perturbado y envió a llamar a todos los nigromantes de Egipto y a todos los sabios. Paró les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara. Paró llamó a un asesor. Y antes que se vaya aquí Shared Abba, estaba yo pensando en el caso de él, sobre todo porque, o sea, yo creo que hay muy pocas personas en Vedadere que hacen uso de eso, pero una persona que no escatima es Shared Abba. ¿En qué? En pedir consejo. Vemos que el hombre más poderoso del mundo no dijo yo me las puedo de todas. A mí, yo tomo mis decisiones. No, el hombre más poderoso del mundo, ¿qué fue lo que dijo? Tráiganme a mis asesores, tráiganme a mis magos, porque yo quiero transmitirles esto y escucharlos. Y el hecho de que yo les diga no nos podemos engañar es porque yo los conozco. Yo estoy delante de ustedes y sé cuántos de ustedes llaman por teléfono al Roé, llaman por teléfono a Shared Baruch, llaman por teléfono a Shared Abba, a Shared Jacob, los llaman por teléfono para preguntarles. Yo estoy enterado de eso. Y si yo me pregunto, si no echan mano de encontrar a gente que tengan consejo, amados, primer lección del liderazgo. ¿Cuándo uno tiene que buscar consejo? Cuando uno no es experto en la materia. Así de simple. Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes son expertos en una materia? Si son lo suficientemente expertos, quiero pensar que no nada más lo dominan, sino ya han demostrado éxito en todos sentidos en esa materia. ¿Cuántos de ustedes son expertos en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7? Noten ustedes, amados, que lo que hace Paró es el gran hombre, el gran líder del momento, se asesora. Entonces, todo lo que él no era experto iba a tener que llamar a gente. 2, ¿ustedes creen que mandando traer a sus asesores, qué le quedaba? ¿Qué tenía que hacer Yoshua? Una vez que los tiene enfrente a sus asesores, ¿qué tiene que hacer? Escucharles. ¿Verdad? Él tenía que dejar que hablaran. Y una vez que los asesores hablaran, esta era una cualidad que debería de tener el líder, escuchar a aquella gente que lo iba a asesorar. Y ahora la pregunta es, detrás de la decisión de sus asesores, ¿quién es la responsabilidad de la decisión? De Paró. Entonces tenemos que aprender que el líder, primer característica que tiene, se sirve de gente experta para asesorarse. En segundo, más bien, ese es el primer punto importante, se sirve de gente experta para asesorarse. Y si no he tenido ninguna llamada en los últimos 6, 7, 8, 9, 10 meses de ustedes, yo les digo, amados, su liderazgo y parte de ello estriba en que no han hecho uso de gente valiosa en Vedadere para preguntar sus cuestiones. Entonces, tienen el teléfono de un Shared Baruch, de Roé, de Shared Abba, de Shared Jacob, de Shared Pérez. Amados, pregunten por ellos y con quien más confianza les provoque, por favor llamen. Segunda gran lección del líder, lo encontramos en el verso 13 y 14. Y tal como nos interpretó, así ocurrió. Y a mí me restituyó a mi puesto e hizo colgar al uno. ¿Está hablando quién? ¿El copero o el panadero? El copero. Verso 14. Entonces Paró, mandó llamar a Yosef y prontamente lo hicieron salir de la fosa. ¿Cuál es la segunda lección que nos da el líder Paró, el hombre más importante del mundo de esa época? ¿Escuchó? Noten ustedes, Paró mandó llamar a Yosef y prontamente lo hicieron salir. ¿Qué lección? Tomó una decisión. ¿Y esa decisión cuándo la ejecutó? En el momento. Ahora, seguramente entre ustedes, ¿cuántas veces han dicho, le voy a hablar al Roé? Sí, le voy a hablar. Le voy a hablar al Rabí. Le voy a hablar al Sharetim. Y nunca sucede. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que es líder y contra alguien que no lo es? Que el líder sabe tomar decisiones y ¿qué creen? Las ejecuta.
Entonces, él como líder no va a retrasar las decisiones, él como líder, cueste lo que cueste, va a tomar las decisiones, y esto quiero que lo entiendan bien. Lo que yo he aprendido en este mundo es que tomar decisiones, ¿qué creen ustedes? Tomar decisiones y hacer lo correcto, generalmente al principio, siempre tiene un precio mayor. Otra vez, yo tomo una decisión y esa decisión es correcta, al principio, generalmente, si yo elijo correctamente, va a tener un precio mayor. Eso es lo que yo he aprendido. Y por eso la gente, ¿qué creen? Es engañada y seducida. No, pues no me voy a pelear y por eso no le voy a decir. No, pues no voy a reclamar mis derechos y mejor no le digo. Y generalmente las personas, en lugar de hacer y de tomar decisiones y ejecutarlas, se basan en justificantes para no meterse en problemas, para no decir nada y no pelearse, para no exigir sus derechos y entonces no obtener lo que tienen. Eso es lo que ocurre y lo que he visto y lo que sigo viendo en una gran mayoría de las personas. Con ello, entonces, Yosef fue llamado y entonces paró, inmediatamente ejecutó una segunda lección de tomar sus decisiones. Tercera lección, versículo 15, saber comunicarse, saber comunicarse. Dice, paró, le dijo a Yosef y le empieza a narrar lo que a él había soñado. ¿Cuántas de las mujeres alguna vez le han dicho a su marido, pues exprésate, ¿cómo quieres que yo te adivine? ¿Cómo quieres que yo sepa tus sentimientos si no te hablas? Oigan, ¿no acaso Paró estaba angustiado? ¿No acaso Paró estaba en extremo preocupado? Y sin embargo, en medio de su preocupación, en medio de sus emociones, a final de cuentas lo que él hizo fue expresarse. Entonces, tercer líder de expresarse, el líder tiene que expresarse y hacerlo con amplitud y con apertura. Muchas veces por ahí le dice la esposa al marido, exprésate, y cuando el marido empieza a hablar, la esposa luego empieza a interrumpir. Oye, espérame, estoy hablando yo. Sí, pero es que me acabo de acordar. Amados, entonces tenemos que entender que el líder debe de expresarse y explayarse. Y es algo que es bien importante, tenemos que tomar tiempo para ello. Cuarta lección, versículo 34, dice que Paró haga así, y quien está hablando es Yosef. Si yo lo hubiera escuchado, me hubiera dado incomodidad. Imagínense por ahí a Abraham diciendo, que el rabino haga así. Me hubiera dado incomodidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas alguien que aparentemente tiene una menor autoridad, ¿cómo se iba a atrever a dar una recomendación tan específica? Sin embargo, dice Yosef, que Paró haga así, que nombre intendente sobre la tierra y prepare la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Cuarta lección del líder es que el líder debe de saber seguir directrices. ¿Cuál? Debe de saber seguir directrices. Y basta tener en el entorno mexicano, lo haces porque lo digo yo, soy tu mamá, soy tu papá. Cuando muchas veces la imposición ya viene como consecuencia de nuestra falta de liderazgo previo. Cuando ya quieres usar o los golpes o este tipo de situaciones tajantes, a final de cuentas es cuando ya agotaste todas las instancias, pero seguramente mal. Entonces, el líder debe de saber, en cuarto lugar, seguir directrices. ¿Por qué? Amados, el líder que sabe mandar también debe de saber obedecer. Y por supuesto, entonces, detrás de ello, tiene que aceptar también lo que otros digan. Ahora imaginémonos, Shared Abba toma una taza, va por un té, y llega a la India y todo el mundo le sirve. ¿Y cómo pueden cambiar los contrastes? Hay que aprender a lo uno, tanto como a lo otro. A mandar y a ser mandados. Y esa es una buena característica de un líder. Quinta lección de un líder. Reconoce el talento.
reconoce el talento. Versículo 38 de Bereshit 41, dijo Paró a sus sirvientes: ¿podrá acaso ser hallado otro hombre como este, en quien se encuentre el espíritu de Elohim? ¡Wow! El hombre más poderoso del mundo logra ver en la figura de Yosef, en el talante de Yosef, en la forma en cómo se expresaba Yosef, que era un hombre del Eterno. Entonces, la quinta lección del líder es que debe de saber reconocer su talento. Y por lo tanto, tienen que entender lo que ya nos ha venido enseñando Sharet Baruch. ¿Cuántos de las personas en el mundo llegan a tener fortalezas? Tal cual lo descubre Gallup, por supuesto, y lo ha enseñado inmemoriablemente la Torah. Todo el mundo tenemos fortalezas. Todo el mundo tenemos virtudes, todos. La pregunta es, ¿conoces las fortalezas de los tuyos? Uno de los investigadores que saca a la luz la teoría de las inteligencias múltiples, en donde él empieza a decir, ojo, el IQ, la inteligencia matemática, pues está muy bien, pero no es la única. También hay inteligencia espacial, hay inteligencia artística. Y empieza a sacar una lista de las posibles inteligencias que las personas tienen. Y por ello yo me pregunto, ¿reconocen acaso los talentos de sus esposas, de sus esposos, de sus hijos? Y por ello me voy a tomar, por favor, 5 minutitos para que de inmediato se pare el hombre con su mujer primero y le diga rapidísimo cuáles son los talentos que encuentra en ella. Y después que termine el hombre de decirlo, la mujer se voltea y le diga cuáles son los talentos que encuentra en él. Y después de que lo hayan hecho, vayan con sus hijos y les digan a su cara qué talentos se encuentran en ellos. Espero que los 5 minutos les sea suficiente, porque si no les es suficiente, quiero decirles que la forma en cómo nos equivocamos en el liderazgo es por no identificar los talentos de la gente que tenemos en nuestro entorno. 1, 2, 3. Después de haber tomado los 5 minutos para poder expresar a tus seres queridos aquellas cosas en las cuales tienen talento, tienen sus fortalezas, sus virtudes, sus dones, ahora quisiera retomar el 6º punto de la lección de liderazgo de Paró, y es que él sabe elogiar. Verso 39 del versículo 41 dice, Paró le dijo a Yosef, puesto que Elohim te hizo saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Paró está reconociendo que Yosef era un hombre sabio y además entendido. Les voy a invitar a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 16, verso 19, en donde dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios el bien e ingenuos en el mal. Pero noten lo que hace Rabbi Shaul. Dice, porque vuestra obediencia ha sido notoria a todos. Y eso es un dato importante porque él está demostrando cómo él, como líder, Rabbi Shaul, también lo sabía hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo contrario del elogio? ¿Cuál era, Mijael? Adulación. Entonces, él sabía elogiar porque Paró le dijo, era un hombre sabio y entendido Yosef. Lo contrario al elogio es la adulación. Para ello vamos a ver Romanos 16, 18. En donde dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Yeshua Mashiach, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Alguna vez han conocido a alguien que esté todo el tiempo, oye, no, es que qué bonito, y qué esto, y qué bien veniste vestido, y qué bonito dijiste tú las palabras, y todo el tiempo, pero de inmediato sientes la falsedad en las personas? Me ocurrió el día de ayer algo muy chistoso, porque estaba yo tomando un curso en donde íbamos a elegir a una empresa para hablar de las ventas. Entonces, cuando la chica empieza a dar sus explicaciones, la interrumpo y le digo de una manera respetuosa, ¿sabes qué? Es que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y le doy mis razones. Ella me da las suyas y obviamente pues no era de quién tenía la razón, nada más les puse para que los que estuviéramos ahí pues tuvieran al menos una segunda visión. Ella continuó y hubo un ejercicio en donde alguien daba una palmada continua mientras tú estabas viendo un círculo y una persona te estaba haciendo preguntas. Y el objetivo era que no te distrajeras, sino que pudieras contestarlo mientras veías el círculo, te daban unas palmadas y contestabas las preguntas, pero deberías de contar también las palmadas. Entonces yo nada más aguanté 3 preguntas
fui el único que le atiné las palmadas, y en la cuarta pregunta ya no pude. Y esta mujer aprovecha el episodio para decir, es que luego se ve que es una persona con toda su preparación, que se fija mucho en las cosas, y que es a leguas, es multitasking. Y empieza a decir, y es ahí cuando de repente siento, esta mujer me está queriendo adular para que no hable. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Espérame, no sigas. Discúlpame, no me conoces nada como para que estés advirtiendo que yo soy una persona que tiene las virtudes que tú estás diciendo. Y por cuanto tú no lo sabes ni lo conoces, te agradecería muchísimo que no las estuvieras externando. Pero la adulación de inmediato se siente. ¿Y cuál es el objetivo de la adulación? Ganar un beneficio. Judá 1:16. Judá 1:16. Y dice así: estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Fíjese, habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Con qué objetivo? Sacar provecho. Amados, nosotros sabemos cuándo alguien está haciéndolo de una manera honesta y cuándo no. Por eso es que los elogios tampoco van a ser a cada ratito. A nivel laboral, el promedio que conviene es hacerlo cuando menos una vez cada 7 días. Ese es el promedio que conviene, porque estás conviviendo, ¿cuántas horas? 8 o 10 horas al día, durante 5 o 6 días a la semana, y el promedio que resulta oportuno para las personas es hacerlo al menos una vez. Por supuesto, hay mucha gente que se gana los elogios varias veces al día. Por supuesto que las hay, ¿verdad? Y es algo que vale mucho la pena que lo pensemos, y sobre todo los hombres. Amados, cuando muchas veces yo escucho que mi esposa comenta algún elogio que alguien le hizo de su cabello, de su persona, de lo que sea, de su vestido, generalmente le pregunto, ¿y yo te gané? ¿Te gané, yo te lo dije primero? Y hasta ahorita, no sé si ella se recuerde, pero no recuerdo alguna vez que ella me haya platicado un elogio que yo no antes se lo haya dicho. Entonces, por favor, observemos a nuestras esposas, observemos a nuestros maridos, y por favor, aquellas cosas que hacen buena, no las pongamos en el olvido. Traigámoslas, porque un líder elogia. Un líder elogia. Séptima, sí, Sharet. Cuando he estado con mis hijas comiendo y veo que les gusta la comida, y de hecho hasta Marta luego dice, ay, esto quedó bien. Dice que cuando sus hijas están advirtiendo que la comida está exquisita, si les gustó mucho la comida, él comenta que si les gustó mucho, se lo digan a su mamá. Y ahí va Malca. ya llega o Marca o Tamara, ya llegan y le dicen, oye, mamá, te quedó muy rica la comida. Eso hay que enseñarlo, y por supuesto nuestros hijos, si lo hacen, es porque algo nosotros hemos enseñado. Séptima lección de autoridad, delega autoridad. Dice así, verso 42 de Bereshit 41. Entonces paró, quitó de su mano su anillo de sellar y lo puso en la mano de Yosef. Lo vistió con ropas de lino fino y lo puso en una cadena de oro alrededor de su cuello. Se quitó la investidura que tenía para compartirla a Yosef Paró. Y esto es algo que es muy curioso porque está ocurriendo ahora en un sentido laboral. Cuando yo tuve que dejar Beda Derech, Cuernavaca, y después establecer a alguien en México, y en Toluca fue de forma natural gracias a la diligencia de Sharet Baruch y Adasá. Cuando yo empiezo a dejar la autoridad sobre el Roé, de inmediato empiezo yo a percibir situaciones de las cuales no estaba yo acostumbrado, y tuve yo que empezar a decir, tengo que pagar el precio. ¿Como cuál? Que las personas ya no vinieran a preguntarme a mí, le preguntaran al Roé. ¿Como cuál? Pues que hubiera varios, de que la atención solamente la tuviera el Roé y tal vez no yo como autoridad. ¿Cuál otra? No, pues que a final de cuentas los consejos o las intimidades o los problemas a final de cuentas los escuchara él y no yo. Todo ello a final de cuentas es una pérdida del poder para aquella persona que cede su autoridad. Y ahora en un sentido laboral, la persona que está sustituyéndome
de pronto tiene que ceder su conocimiento y su cuota de poder a los ingenieros que están debajo. Y de pronto me dice, oye, pues es que me estoy empezando a dar cuenta que si me corren, la gente que está abajo puede hacer lo que yo hacía antes. Y le digo, efectivamente, qué bueno que te das cuenta de ello, porque hay que pagar un precio para ser líder. Entonces, el líder delega su autoridad, da su honra, se quita de enfrente y se goza de los triunfos de otros. O lo que es lo mismo, le deja la cocina a su hija. O lo que es lo mismo, deja la bimá para que otros hablen. O lo que es lo mismo, deja que su hijo eventualmente comience a agarrar el coche para que él conduzca. Todo eso es dejar nuestra cuota de autoridad. Y aunque yo pueda decir, cuando Irán manejaba a los 16 años y ahí íbamos a Toluca, ¿sí íbamos a Toluca? Al DF, íbamos al DF, y que yo iba agarrado, y que en aquel momento yo decía, ay, ¿por qué a lo mejor manejo yo? No me importaba, porque entendía, amados, que lo que la Torah nos enseña es a delegar la autoridad. Y noten ustedes qué precioso momento. El Eterno es el que está sobre de todo, pero el Eterno cede su honra y su autoridad a humildes hombres, como todos aquellos que servimos a su nombre. Y esa es una perfecta muestra de cómo Él como autoridad también sabe entregar esa autoridad a los suyos. Octava lección del líder es que sabe dar honra. Sabe dar honra. Verso 43, y lo hizo subir en su segunda carroza y proclamó ante él, el virrey. Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Era como decir, él como presidente, ahora iba a nombrar a su vicepresidente, a Yosef, y ustedes lo saben, ni más ni menos le entregaría todo el reino. Ahora, ¿ustedes creen que Yosef no le pudo haber volteado la cuchara como para haberse quedado con todo el reino? Por supuesto, le dio tal autoridad, como lo vamos a ver más adelante, que es bien interesante que Paró lo que supo es dar honra. Y él dijo, ante él dice, el virrey. Y ahora Yosef podría estar ejecutando unas acciones que antes le tocaban a él en su entera disponibilidad y autoridad. Entonces, la octava lección importante es que él sabía dar honra. Y hemos comentado en infinidad de ocasiones, ¿qué es dar honra? Es que haya un peso, pero también que haya una estima, un valor. Entonces, Paró, como lo vamos a ver más adelante, las opiniones de Yosef eran muy importantes, de mucho peso, pero adicionalmente tenían un valor inestimable que él decía, hagan lo que él dice. Y por supuesto, como autoridad, en el momento en el cual sabemos dar honra, tenemos que compartir los beneficios, ¿no? Imagínense un día que de pronto lleguen y, Roé, te trajimos, mira, un tequila, y no se esperaban que llegaba el rabí, ¿no? Ay, perdón, ¿por qué no lo compartimos? Y el Roé por acá, ¿no? Diciendo, oye, ¿por qué? Pues no, a final de cuentas es parte del liderazgo el saber dar honra. Novena y última lección del líder, es confiar en la persona que delegamos la autoridad y asumir su precio. Confiar en la persona que delegamos la autoridad y asumir su precio. Bereshit capítulo 41, verso 55, y cuando toda la tierra de Egipto padeció hambre, el pueblo suplicó a Paró por pan, y Paró dijo a los egipcios, vayan a lo de Yosef, lo que él les diga que hagan, hagan. Noten ustedes que él como autoridad, a la persona que le había entregado esa potestad de ser una autoridad debajo de él debía de entender que el error que cometiera Yosef era su error, y que el acierto que cometiera Yosef era también su acierto. Ah, no, pero no les dejes una autoridad al hijo, ¿no? Oye, cuidas a tu hermanita, me voy porque tengo que ir con doña Johanita, porque me va a hacer una costura.
Y de pronto llegas y la hija toda llena de papel y demás, ¿y por qué no la cuidaste bien? Amados, si tú delegaste la autoridad es tu error también. Ah, ¿verdad? ¿Cuánto hubiera cambiado nuestra vida si le hubiéramos primero entendido y después puesto en práctica? No nos hubiéramos llevado tantas nalgadas, yo no. Ah, no, pero es que era el conce, pero no de mi papá y no de mis hermanas. Entonces, si nosotros, amados, entendemos estas 9 importantes y preciosas lecciones que nos da la Perashá con Paró, podemos resumirlas así. Las 9 lecciones del líder enseñadas a partir de Paró es que, en primer lugar, un líder se sabe asesorar. En segundo lugar, sabe tomar decisiones y ejecutarlas. En tercer lugar, sabe comunicarse y por ende escuchar. En cuarto lugar, debe de saber también él seguir directrices, esto es, ser mandado. Quinta lección del líder de Paró es que él debe de aprender a reconocer el talento. Sexta, el líder, el buen líder, aprende a elogiar. Séptima, el buen líder delega autoridad. Octava, el buen líder debe dar honra a la gente que puso él debajo. Y la novena, él debe de confiar en que las decisiones de las personas, de sus subalternos que puso al frente, y aprender a pagar el precio. El error es suyo y también el acierto. Desde la sinagoga Beit Haderech se despide el rabino Mijael Ávila, esperando que estas 9 lecciones nos las llevemos atesoradas y que podamos ejecutarlas, que eso es lo más importante. Yo les suplico, amados, que si hay alguien que ven con madera de líder, porque si yo les digo, amados, ahorita aquí y antes de terminar, ¿quién en Beit Haderech ven como un líder? No lo mencionen. ¿Tendrían alguien en mente de quién sí poder verlo? No mencionen su nombre. Allá podrían levantar la mano en Toluca, o si está Yocheved, aunque esté sola. ¿Podrían levantar la mano? ¿Ven a algún líder? ¿Algún líder lo ven? Fíjense bien que todos aquellos que no levantan la mano, noten ustedes que aún hace falta en sí mismos voltearse a ver y tener una introspección. Entonces, yo espero, amados, que estas 9 lecciones simples podamos llevarlas a ejecutar y sobre todo que nos hagan hombres y mujeres, que nuestro liderazgo haga un cambio en la vida de nuestro entorno. Jem Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bethaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bethaderech.com. Shalom Alejem.